Bueno, pues vamos a retomar la sesión. Primera llamada, segunda llamada para retomar la sesión. Bueno, pues trascendiendo un poco el protocolo académico, justo que a veces implica que cada uno de los ponentes comparte una trayectoria. La sesión de hoy creo que ha sido importante en marcar una diferencia en la manera en cómo damos un atributo a las diversas voces, ¿no? En función a veces de las credenciales y de las autoridades que estas credenciales parece que representan, ¿no? Creo que uno de los desafíos del cáncer es justo ver que no podemos solamente dejar en manos de los que tienen ciertas credenciales la complejidad del problema con el que nos convocan. Y en ese sentido no solo importan las trayectorias académicas para de algún modo dar validez a una voz, sino a veces lo que importa es la trayectoria existencial misma, ¿no? De lo que se ha trabajado en la vida, ¿no? Y en ese sentido, la sesión de hoy hemos tenido, creo que, voces que no necesitan tener ninguna credencial académica para que su voz sea, en ese sentido, una fuente de conocimiento, de experiencias. Y bueno, pues estoy sorprendido de que esté aquí Erika, pero muy agradecido. Le decía que quisieras que te presentes, pues es que académicamente no soy nada. Y ese es el desafío. Sí somos algo, sí esas credenciales. Creo que entonces por eso que es muy importante. Erika, no voy a decir más. En el micrófono. Bienvenida y gracias. Gracias, hola. Ay, buenas noches. Estoy muy conmovida de las voces de mis compañeros. Su sola presencia me insufla de ganas de hacer. Y pues les agradezco mucho a ustedes que prestaron oídos, que abrieron su ser para recibir sus voces y les agradezco que me escuchen ahora. Eh, bueno, Patricio me invitó a formar parte de, su, de su día de hoy y él me propuso el título del mieloma y yo, así que pues va a ser como un poco egocéntrico el asunto y les voy a pues en realidad mucho de lo que es la enfermedad, digamos, como tal, ya más o menos lo han escuchado en voces de mis compañeros. Entonces, puse este pequeño poema porque me es muy significativo y muy significativo porque efectivamente cuando me diagnosticaron cáncer, que fue hace 5 años, pues yo estaba segura que me iba a morir porque estaba en fase terminal, porque tengo daño óseo sumamente severo. Cuando me explican que la enfermedad, primero se produce la enfermedad y la enfermedad se come al hueso, dije, no, pues yo ya estoy pa'l hoyo. Así que estaba para el hoyo, pero estaba muy tranquila, porque así como para otros compañeros, para muchos compañeros, escuchar el diagnóstico les simbra el mundo, a mí me lo cohesionó porque yo me rompí, metafórica y realmente me rompí en el lapso de un año y anduve por la vida con dolor y con mucha dificultad y literalmente la vida se me hizo polvo. Así que cuando supe que había un nombre para eso que me estaba pasando, para mí fue un alivio. Y bueno, pues el nombre oficial es mieloma múltiple con el apellido de cadenas ligeras. Es un cáncer de sangre que es muy raro, es un poco lo que comentaban mis compañeros.
no somos, como diría alguien acá, no es el cáncer taquillero. Entonces, hola, hola, prueba uno, prueba 5000. Les pedimos a las personas que nos siguen en línea que nos confirmen si se está escuchando. Si alguien de aquí puede conectar también al Facebook para ver, solo con uno que lo haga, está bien, porque la red nos está fallando también a veces. Entonces, ¿sí se escucha? Muy bien. Perfecto, entonces... Quizá me acerqué demasiado, tal vez. Ok, bueno. Bueno, les decía, el cáncer el mieloma múltiple es un cáncer de la sangre que crece dentro de la médula ósea, o sea, en el tuetanito. Y bueno, como el cáncer es el vecino incómodo, pues va queriendo ocupar más espacio cada vez, y en mi caso hizo metástasis en los huesos, que es lo que habitualmente hace el mieloma cuando no es detectado a tiempo. Y pues no les voy a explicar como cosas muy técnicas porque no, creo que no tiene caso. Me ha sido muy útil más o menos entender la lógica de la enfermedad, pero pues solamente, y no es necesario que la sepamos mucho, mucho, porque lo importante es lo que produce. Entonces encontré un video, como dijo hace un rato Patricio, nuestras estadísticas, nuestros estudios con respecto al cáncer en general, no son, hay poca información de nuestro país como tal. Y en el caso del mieloma, como hay mucha investigación y mucho desarrollo en cuanto a tratamientos, pues la información que tenemos es de España, ¿no? Entonces allá hicieron recientemente una campaña que se llama Lo que no ves en el mieloma, o del mieloma, y es muy, muy esclarecedora, porque como ustedes me ven, o sea, no se me notaría el desastre de huesos que tengo. Eh, yo creo que puedo decir que soy un milagro caminando, y no sé cuándo se me vaya a acabar el chiste, pero por lo pronto estamos aquí. Entonces les voy a dejar, es un video que dura como 5 minutos máximo, referente a qué es el mieloma. Ah, ok. Ah, perdón. Creo que te debí de haber dicho antes. Okay. ¿Lo grabaste? ¿Cómo lo pusiste? Solo lo agregué de YouTube. ¿Qué crees que no se ¿No? puso? Entonces tenemos que buscarlo en YouTube. Ok. Ay, perdón por pronunciar. ¿Cómo se llama el video? Lo que no ves del mieloma. Del mieloma. Que me talles uno de como de 5 minutos. Vamos a abrir el YouTube y ya veremos. ¿Es este? Sí, justo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo fue el momento de sentarme frente a los pacientes? En realidad fue maravilloso, pero cuento, ¿no? Yo antes de entrevistarme con los pacientes, lo primero que hice fue hablar con los doctores, que se volcaron. Daban su vida, gran parte de su vida, para los pacientes conmigo. Creo que es una enfermedad horrible, horrible, horrible.
O sea, tú imagínate lo que es, pues si yo no me puedo llegar a hacer una idea, ¿no? Lo que es intentar abrir una puerta y el simple hecho de intentar abrir una puerta hace que se te fracture el brazo. Es una enfermedad que te hace perder todo. En el año 2015 empecé con unos dolores un poco extraños en una pierna y de repente, pues, un día en el hospital, en urgencias, te dicen que te falta un trozo del fémur. Pues hasta quedan con el diagnóstico, ¿no? Es un mieloma, se te viene el mundo encima, con 42 años, de repente ves que tienes un cáncer de médula que ni siquiera, ¿no? En la vida has oído hablar de ello. Tengo una enfermedad sanguínea, ¿no? O sea, como el mal está en mi sangre y encima tengo el cuerpo agujereado. Y es una sensación horrible, porque tenía todo el cuerpo lleno de agujeros. La cabeza, además del gran agujero de la cabeza, que tenía un socavón, tenía todo el cráneo lleno de agujeritos. Todo el esternón lleno de agujeritos. O sea, los brazos, los huesos largos es donde salen. Estaba plagada de agujeros. Es horroroso. Bueno, la familia se lo tomó mal. Fíjate, yo no sufro por la enfermedad, yo sufro con mi familia, ¿no? Con mi mujer, que es la que lo está viviendo día a día, y con mis 3 hijos, claro, porque ¿quién se espera una cosa de esa? El mieloma, que es para mí un desastre. Un desastre. Me ha machacado el cuerpo. Para mí, el mieloma es un cabrón. Y además es que lo digo así, es un cabrón porque es un cáncer del que no te libras nunca. Bueno, al principio fue una pesadilla. O sea, fue una pesadilla. No quiero estar con esto, no quiero tener mieloma, no. La recaída es horrible, horrible. Yo casi me atrevería a decir que es peor que el diagnóstico. La enfermedad, en lugar de pararse, iba a más. Entonces empezó a comerse las costillas, se comió toda la parte de aquí, toda la parte de las costillas. Tengo 4 o 5 centímetros en cada costilla, así como comido. Es que es muy dura. Que las enfermedades de la sangre son muy duras. Me impactó muchísimo las ganas de vivir que tienen, la energía que tienen, los luchadores que son. O sea, me ha costado muy poquito conceptualizar lo que tenía que decir. Me ha costado más saber en solo 12 obras qué tengo que decir. Espero que sirva para que entiendan qué es el mieloma. Para gente que le acaban de diagnosticar mieloma, espero también que les sirva para entender en qué momento puede estar ahora, que es la primera parte. Que se puede vivir, puedes incluso llegar a hacer planes de futuro, ¿no? Espero que les sirva sobre todo para verse apoyados. Se lleva mucho mejor cuando conocen tu enfermedad, cuando saben de qué se trata. Pues, ¿qué le digo? Tranquila, que estamos en buenas manos. ¿Qué le dirías a la sociedad? Mira, tienes un minuto. Pues yo le diría a la sociedad que tenemos un cáncer que no es mayoritario, es minoritario, pero aunque seamos minoritarios queremos vivir y podemos vivir con calidad de vida, pero tiene que ser siempre gracias a la investigación. Sin ella, o sea, nos va la vida en ello, ¿no? Y queremos que nuestro cáncer sea visible. Gracias. Bueno, esa es una fotografía de noviembre de 2014, cuando me dan el diagnóstico. Mi diagnóstico fue difícil, pese a que un año antes yo
me empecé a descomponer, empecé a tener problemas de contracturas, lumbalgias constantes, nervio ciático, y empecé a tener muchas dificultades para moverme, mucho dolor. Fui a muchos ortopedistas, tengo una colección de fajas, ¿no? Para la zona lumbar, para la espalda, tengo hasta una que es metálica que no soporté por mucho tiempo porque me dolía más con ella puesta. Y pues dejé de trabajar, ya no podía trabajar. Transportarme en el metro, así las vibraciones del metro me dejaban para el arrastre. O sea, salía un día y tenía que recuperarme una semana o dos. Dejé de poder limpiar mi casa. Me fui comiendo los ahorros que tenía, fui vendiendo mis cositas que tampoco eran demasiadas. Y al principio mi familia, pues como podía, me acompañaba, pero llegó un punto en el que me decían, oye, es que tú ya te estás metiendo ideas, te estás inventando enfermedades, y fue haciéndose, digamos que el camino cada vez menos acompañado, hasta que empecé a transitar por eso sola. Entonces, bueno, ocasionalmente llegaba a tener algún trabajo, y en una de esas ocasiones coincidí con una persona que hacía pues, una mezcla entre filosofías y masajes terapéuticos, y coincidimos un fin de semana en ese lugar. Y mis compañeros de trabajo me decían, oye, deja que te sobe, ella es muy buena. Y me dejé convencer. O sea, 2 días estuve de no, porque me daba miedo. Y al tercer día, pues ya cuando me di cuenta, estaba yo tumbada sobre una cobija en el piso y ella sobándome, ¿no? Entonces, la primera parte del masaje estuvo súper bien porque sí estaba yo, o sea, ya completamente contraído mi cuerpo. Y estuvo muy bien. Me tronó la cabeza, bueno, me hizo como quiso, como chicle, ¿no? Y todo eso estuvo muy bien. El problema es que de pronto se sube en mi espalda y me empieza a caminar, y bueno, yo lo único que pude hacer fue gritar, y fue todo. Y le movía esta mano para decirle que se bajara, y ella decía que yo estaba llena de un mal y que ese mal se expresaba a través del dolor que tenía y que yo me estaba resistiendo a dejar que ese mal saliera. Se baja de mí y me empieza a presionar entre los omóplatos y me decía que suelta el mal, ¿no? Yo, sí, le hacía con las manos, yo ya no podía hablar, dificultosamente podía respirar. Se baja de mí, me levanto. Recuerdo que yo fui a hacer ese trabajo durante 15 días y apenas llevaba una semana, o sea, tenía una semana más que estar ahí, y literalmente yo sentía que me habían golpeado cada órgano del cuerpo. O sea, y yo les decía, oigan, ¿es normal que me cueste trabajo respirar? Porque, bueno, ella se fue, ese fue su último día, ¿no? Y me decían, sí, no te preocupes, se te va a ir quitando. Pasó esa semana y realmente los últimos 2 días, prácticamente lo único que hacía era como cositas o sea, caminar, todo muy lento, porque realmente yo lo único que decía era, quiero ya irme y morirme en mi cama, ¿no? Y bueno, pues no tenía dinero, tenía ya un boleto de camión, además, para regresarme, así que me esperaba. Me regresé para acá, y la segunda noche que llegué acá al DF, pues no podía respirar. O sea, a la hora de dormir, yo me sentía ruidos en el pecho, pero no ruidos como de los bronquios, sino como cosas que se me jugaban ahí. Yo decía, es que estoy rota. Y entonces, bueno, pues voy a las 2 de la mañana a urgencias. Además estaba sola, le tuve que hablar a un amigo para que, pues por si me tenían que internar o algo, ¿no? Y ya el amigo vino,
bueno, el amigo era mi esposo, que además, ex esposo, ¿no? Que pues ni modo, y pues ya me acompañó a las urgencias. Yo ya tenía meses que me sentía mal, que había entrado y salido de urgencias, pero me daban vendajes y cosas para... Entonces yo le aseguraba a la doctora, es que yo siento que algo se me rompió y no puedo respirar y tal. Y me dijo, mire, aquí no tenemos para sacar radiografías, porque fui a mi clínica, ¿no? A urgencias de la clínica. O sea, pero le voy a dar este pase abierto para que se vaya a urgencias de trauma, que está allá por Villacuapa. Entonces, al día siguiente me fui, ya el ex marido pues ya se había regresado a su estado donde vive ahora, así que pues ahí voy a Villacuapa. Me acuerdo que pasé todo el día ahí porque me pasaron a trauma y a ortopedia, pero pues que no tenía nada, o sea, me sacaron varias radiografías y pues que no, que solamente era el golpe, o sea, que era el apachurramiento ahí, pero pues que era pues, nada más el golpe y me acuerdo que me extendieron la hojita donde decía que estaba funcional para la vida, ¿no? Y que ya me regresara a mi clínica, que me dieran analgésicos y que con eso. Y bueno, pues ya regresé, pero yo me sentía muy mal y me empecé a dar cuenta que me empezaba a salir algo del pecho, o sea, un alien, decía yo, o sea, es que un alien está así como un día estos de amanecer abierta en canal y con un alien ahí. Se me empezó a hacer una bola en el pecho y me dolía muchísimo. Y se me empezó a hacer una joroba y entonces yo decía, pero ¿qué demonios me está pasando? Y bueno, no tengo nada actualizado de la serie radiográfica que me hicieron después. Bueno, yo anduve así, con estas sensaciones de no poder respirar, de sentirme y escucharme ruidos, sobre todo en la noche. Duré 6, 7 meses, como, bueno, de marzo a octubre, que fue el diagnóstico. Así, realmente, pues, las últimas semanas viví vendí mi refrigerador, fue lo último que vendí, y me acuerdo que me pagaban 500 pesos mensuales, porque además me lo pagaron a plazos, que en los últimos plazos yo tenía, oye, no me has pagado mis 500 pesos, y era con lo que yo vivía, 500 pesos al mes. Esta fue la etapa más difícil, porque yo considero que soy una mujer muy racional y no entendía nada. Y como no entendía nada, no podía explicar nada. Y como no podía explicar nada, fue un camino de desolación. Un minuto de llanto. No, ya. Bueno, fue un momento muy difícil porque la economía era horrible, mi familia se había cansado, yo me había cansado, ya no tenía, gracias, ningún lugar a donde ir médicamente hablando. Ya había pasado todas las instancias, ya me había gastado todo el dinero. Además de la desolación de no poder explicar lo que me pasaba, de no poderlo explicar ni para mí ni para otros, pasaba también que me fui aislando, me fui
pues sí, fue un camino en solitario. Los últimos meses fueron muy duros, pero además físicamente el contacto me dolía. O sea, yo estaba de 39 años, poliamorosa, tenía una vida de militante política, de, pues de diferentes niveles de militancias, tenía un empleo, eh, vivía bien, no con lujos ni nada, pero vivía bien, me sentía cómoda en la vida que estaba llevando y de pronto veía que todo eso se iba haciendo polvo y que yo pedía ayuda en mis maneras muy poco claras de pedir ayuda, pero se reían de mí y me decían, es que si se hubiera roto tu esternón, estarías en el hospital, es muy doloroso, no aguantarías. Y bueno, finalmente, una prima mía que es médica me dijo, mira, no pierdes nada con una última opinión, porque yo ya de opiniones estaba hasta el gorro, y fui a un hospital ajico, y ahí el ortopedista casi al verme, me pidió que me retirara la blusa para ver como los pliegues de mi piel, cómo se estaban moviendo, y fue un no, para poderme quitar la blusa. Y me dijo, oiga, ¿siempre le cuesta tanto trabajo? Y le dije, pues a veces es peor, porque a veces levanto el brazo y no lo puedo bajar como en 2 semanas. Y entonces me sacó una serie radiográfica que fue muy espeluznante. Particularmente el esternón se veía muy aparatoso porque resultó que tenía 7 costillas fracturadas, esternón fracturado, mi cráneo parecía rafagueado literalmente, o sea, tengo agujeros de diferentes calibres. Eh, pues ahora lo van a ver lo más reciente y por eso también estoy como muy emocional, porque de pronto las recaídas son más difíciles, definitivamente. Bueno, ahí lo que dice es todo lo que les acabo de narrar, que son un desastre de huesos. Tengo todas las vértebras fisuradas, tengo 4 apachurramientos muy severos de vértebras, 2 de hecho no se ven. Me compacté, me hice como un acordeón, perdí 8 centímetros de estatura. Y entonces es la suma de la dificultad, eso es ahora, o sea, está hecho un desmadre, con perdón, ustedes perdonen mi lenguaje. Particularmente, lo que me ha puesto como muy emocional es la parte de la joroba, que se ve es la del lado derecho, porque mi séptima cervical está muy comprometida y eso prácticamente me llevaría a la cuadriplegia, ¿no? Cuando truene, si truena. Y bueno, pues en la otra imagen del lado izquierdo, pueden ver, pues la columna está muy desviada y ¿cómo se llaman estas? Las clavículas lo que se ve oscuro en las clavículas es lo comido por el cáncer. O sea, tengo una nada de hueso y la verdad digo que soy un milagro caminando porque no es explicable que yo esté caminando, o sea, con todo lo que está roto y apachurrado. Y por supuesto que todo eso me causa dolor, yo tengo dolor todo el tiempo y sí tomo algunos medicamentos para el dolor, pero esa es una parte también creo que en la que hay mucho trabajo por hacer. O sea, yo escucho, desde el principio me explicaron que mis huesos no tenían, o sea, no hay cirugía que me puedan hacer, no hay nada que hacer, más que esperar y el devenir de la enfermedad es no curarse, entonces cada vez va a regresar, y el devenir de los huesos es seguir rompiéndose. Entonces, pues no hay nada que hacer, y siempre me hablan los médicos de cuidados paliativos y de calidad de vida, y yo de pronto en el sistema de salud no encuentro, claro, o sea, yo digo,
pues a mí que alguien se siente y me lo explique con manzanas, porque no, lo más que se me ofrece en este caso es tomar pregabalina. Y lo más que puedo hacer con pregabalina es tomarla hasta 600 gramos al día. Y después de eso es aguántate. O es escalar en opiáceos que ya los probé. Y el primer día es estar 2 días desconectada, no poder pensar, estar aletargada. Y yo, por lo menos hasta ahorita, hasta el día de hoy, quiero estar despierta. Puedo tolerar todavía, hoy puedo tolerar el dolor y quiero estar despierta, no quiero estar viva y ajena de la vida, ¿no? Y entonces en todo el proceso, esa foto la puse porque tenía, sí, cuando mi abuelita, exacto, y ahí tenía como menos de una semana que había salido, que me habían dado el diagnóstico que había salido del internamiento, que estuve semana y media porque ya no podía sostener una taza, no podía alimentarme por mí misma porque o respiraba o me inclinaba o comía. Y esta fotografía para mí es muy significativa porque espontáneamente dentro del hospital, pues bueno, pasas muchísimo tiempo ahí, horas de quimioterapia, horas de espera, y vas conociendo a la gente que está a tu alrededor y vas platicando y escuchando sus historias y compartiéndote, y se van haciendo estas tribus hospitalarias que de manera muy orgánica se van dando apoyo. Yo cuando los conocí a ellos estaba en un protocolo ya había pasado quimios, ya había pasado radios y estaban haciéndome un protocolo para poder hacerme un trasplante autólogo. Y yo tenía muchísimo miedo. O sea, ya después de haber sabido tengo cáncer, ay, qué alivio, sí no estaba yo loca, ¿no? Sí estaba rota, sí todo, pero, y ya me voy a morir, y la familia me abrazó con mucho cariño, yo me sentía muy bien porque tenía la oportunidad de poderme despedir de mi familia y de irme en paz. Y luego resulta que no, que sí funciona la quimio y que sigo viva y pues yo dejo crecer mi esperanza, pero al mismo tiempo entonces como ya tengo algo que cuidar, pues siento miedo de perderla. Y tenía mucho temor de hacerme el trasplante y entonces con ellos se hizo una cadena de información donde la que había sido anteriormente trasplantada me fue pasando y mira, cómprate la ropa acá, de hecho además me dio unos obsequios simbólicos que me hicieran muy fuerte, o sea, fuerte anímicamente y mentalmente el proceso del trasplante. Entonces, lamentablemente, 4 de los que están ahí ya no están y la que vende chaleco blanco y blusa roja es la que falleció más recientemente y que su tratamiento fue aprobado una semana después de que murió. Ahí soy yo, en el trasplante. Eso que ven ahí, ese suero con cosa roja, esas son mis células trasplantadas. Y la enfermera que hizo el procedimiento se llama Perla y fue un soporte muy importante para mí en ese proceso. Siempre fue muy amable, muy afectuosa, todos en realidad. Y bueno, pues esto, ¿no? Yo creo que el cáncer me ha ido enseñando muchas cosas y una de esas cosas es que hay cosas peores que morir, ¿no? Y que de pronto para mí todavía no tiene sentido ese concepto de cuidados paliativos y calidad de vida, porque cuando lo escucho, yo volteo a ver así como, no, o sea, ¿en dónde? ¿Qué? ¿Cómo lo reconozco?
con qué se come, como dicen. Y pienso que es un gran vacío que habrá que trabajar desde muchos espacios, desde muchos lugares. Yo no me considero, mi proceso con el cáncer no me ha llevado ni a la religión, ni a corretear remedios para curarme, ni nada. No tengo esa capacidad de creer en muchas cosas. Entonces quizá también eso hace que me cueste trabajo comprender qué puede ser una calidad de vida en mi condición, porque para mí calidad de vida podría ser encontrar un remedio para poderme mover, ¿no? O sea, no sé. El caso es que no me considero una persona suicida. El cáncer tampoco me ha llevado como a pensarlo, excepto que tuviera muchísimo dolor. Y esa imagen me gustó mucho por muchos motivos, obviamente porque creo que yo después de 5 años me he llegado a sentir cansada. En julio recién que pasó, terminé 8 ciclos de quimioterapia con muchísima dificultad. Yo considero tener un cuerpo, pues me siento fuerte, pero o sea, me daban ganas a la mitad de la quimio decir, o sea, ¿sabe qué? Ya, así, déjeme lo que dure, está bien, no tengo problema. Pero hay tanta gente alrededor que ha apoyado también y yo por lo menos me siento muy agradecida y me siento hasta cierto punto responsable pues de la vida que me han regalado, ¿no? Y pues heme aquí, tratando de honrar también lo que me han obsequiado otros con su apoyo, con dinero, con estar, gente que ni siquiera conozco me manda pomadas para el dolor, pero también considero que debe de existir una salida digna, ¿no? O sea, yo no concuerdo mucho con estas narrativas del guerrero y de que todo es superable, ¿no? Hay límites a la vida humana, hay límites al dolor y yo pienso que es un proceso muy agotador y que merece la pena. Si una persona decide parar, pues que pueda parar con dignidad, que no te hagan sufrir porque espérate 6 meses de dolor para que te podamos, o sea, mi manera de ayudarte es que renuncies a tus tratamientos y te mueras retorciéndote del dolor. Eso es lo que la ley permite que pase. Y en este país y en muchos, ¿no? Y entonces esa caricatura la hizo el caricaturista, que no recuerdo ahorita su nombre, un colombiano, cuando su papá enfermo de cáncer, pues estaba ya muy mal y no se le permitía morir pues, dignamente y acompañado del dispositivo médico. Y él estuvo peleando y finalmente le autorizaron la eutanasia a su papá, pero es el único caso de Colombia, ¿no? Y es verdad lo que decían hace un rato, ¿no? O sea, pues tienen mejor sistema de salud, ¿no? Las mascotas que una. Y bueno, pues, como hemos estado viendo, ¿verdad? Hay un culpable. Y a mí me hace mucho sentido, porque además, revisando un poco la poquita información que hay acerca del mieloma en México, pues resulta que en los países digamos, de economías terciarias, como le llaman, donde somos países a los que se nos extraen recursos, a los que las personas tenemos los peores trabajos de mayor riesgo, etcétera. Bueno, pues el cáncer en España, este cáncer da en un promedio de 60 a 70 años de edad, y aquí cada vez son más jóvenes, ¿no? O sea, entre 40 y 60 años. Y hay un caso documentado de Yoctan que le dio a los 16, ahora antier cumplió 18 años y está juntando dinero para poderse trasplantar.
Y es de los pocos casos de sobrevivientes a esa edad porque se mueren a los 3 meses. Entonces, o sea, no, mi negativa a aceptar estas narrativas del guerrero y de la guerrera y de vamos a luchar y en contra y no sé qué, son porque lo dejan a uno como paciente muy desolado. O sea, para empezar te lo mereces porque no te cuidaste. Te lo mereces porque además no eres positivo, eres bien negativo, ¿no? Te lo mereces porque, pues no sé, por las malas decisiones. Y yo me lo merezco por todo, porque yo era fiestera, fumé un montón, me gustaba beber, pues, perdón, pero tuve vida sexual activa, muy activa, y entonces me lo merezco todo, ¿no? Pero bueno, ¿y quién, ¿no? ¿Quién nos ha puesto esa comida deliciosa, llena de grasa, llena de azúcar? ¿Quién nos ha puesto en una situación de dependencia alimentaria, etcétera, ¿no? O sea, tiene nombre y sí, sí está la parte volitiva de nosotros, sí están nuestras malas decisiones, pero están también en un contexto sistémico y que creo que no hay que dejar de lado. Y bueno, pues si nosotros no hacemos algo, nadie. Y esta imagen me gustó mucho porque esa la vi recién en toda la información que está saliendo acerca de Chile y con respecto a qué podemos hacer. O sea, no podemos los pacientes, a veces el cuerpo no nos da para luchar, no nos da. Yo ya no puedo ir a una marcha, ya no puedo ir como a algo que físicamente me exponga, pero si es la única manera de hacer ruido o si es una primera manera de hacer ruido, pues yo sí estoy dispuesta también, ¿no? O sea, al final, de todas formas, pues no voy a morir de anciana. Y entonces no, digamos que no me asusta esa perspectiva, pero así, la imagino así, tomada de muchas manos. Y hace falta mucho, o sea, hace falta la academia, hace falta la gente. O sea, yo, por ejemplo, no soy capaz o no he sido capaz de involucrar a mi familia y a partir de estar acá en el diplomado, yo les he preguntado, oye, ¿y cómo, o sea, cómo te has sentido afectada por mi enfermedad? ¿Afectada yo? No, pero yo nunca me he sentido afectada porque pues, yo te veo muy bien y al contrario y bla, bla, bla. Y así a todos los que les pregunté que son mis cercanos, o sea, más cercanos, nadie se siente aludido por mi enfermedad y quizá porque en este afán de ganar o de no perder autonomía, los he marginado de este proceso. Y me lo digo a mí y lo comparto con ustedes, pienso que es necesario politizar la enfermedad. No solamente que nos conmueva en la emoción porque pobrecitos cómo han sufrido o qué difícil, que sí, todo eso es cierto, pero pienso que hace falta politizar e involucrar a, pues es que pienso lo más cercano, como, ahora sí que pienso como el cáncer, ¿no? Pues a lo más cercano, porque al final cualquier cosa que yo como Erika con mi circunstancia particular pueda hacer, se limita a 5 o 10 años que me dé de sobrevida a una enfermedad. Después de eso, pues ya no hay más. Si alguien no lo continúa, ya no hay más. Entonces, y también un poco eso es lo que me ha traído acá, ¿no? Como darme herramientas y me las está dando, pero también como ir tratando de llenar esos vacíos que siento que están no solamente, o sea, que no solamente afectan a los pacientes de cáncer, o sea, como sociedad esto nada más es un botón en toda la muestra de cosas a las que estamos expuestos en un sistema así, en una economía como esta y en estos pequeños aislamientos en los que nos vamos reduciendo territorialmente hablando. Y pues eso es mi sueño guajiro, es como, pues simbólicamente esta barricada,
pues con muchas manos. Y ya. Pues, no te vayas, vamos a hacer un diálogo. Nos quedan minutos. ¿Estás de acuerdo, Patricio? ¿Hacemos el diálogo o quieres pasar como tú digas? Nada más para que den algunas preguntas, porque de hecho ya nada más nos quedan, si me confirman nada más. Es que se está mal. Bueno, nos quedan unos 15 minutitos, entonces pues hagamos un intercambio de preguntas, comentarios, también los que nos siguen en línea, si tienen alguno. A ver, adelante. Con todo. Solamente recuérdame que si tú fuiste la que preguntó si se podía usar el cannabis aquella vez que... Sí. Una vez tenemos un grupo que se llama Guerreras y Guerreros, es Erika, ¿no? Guerreros y más, ¿no? Bueno, y bueno, cada quien tiene su propia experiencia, pero pues alguien hizo ese grupo y nos unimos a ese grupo. Y bueno, pues ahí estamos. Y un día hizo Erika una pregunta que si se podía usar el cannabis para quitar el dolor. Y un güey, porque sí puedo decir canijo, que también tiene mieloma, dijo, no, pues ¿cómo que van a, qué les pasa, qué hay con la experiencia médica y con la sabiduría de los médicos, que cómo se atreven a preguntar esto, ¿no? Yo dije, no manches, vamos a ponerlo a ver qué. Digo, yo voy a preguntarle a médicos qué opinan, y pues que me lanzo, ¿no? Por WhatsApp, hematólogos especialistas en mieloma. El primero del INCAN me dijo, no, ni más, no lo acepto. Pues me voy con el otro de Iztapaluca, no, ¿qué onda? ¿Cómo ve lo del cannabis? No, Pato, si el paciente, si aquí no le damos más que paracetamol, que no le sirve para nada, pues que se tome lo que quiera. Y me voy al Hospital General con otro que es bien fregón para mieloma, que no me manda a la fregada. ¿Qué onda? ¿Cómo ves el cannabis para el dolor? Pato, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Que lo quiera hacer, que lo pruebe. Y me voy con otro más pesado, ¿no? Más pesado del INCAN, más arriba. Doctor, ¿qué me puede decir? Me va a mandar a la fregada. No, Patricio, si el paciente lo requiere y si nosotros no tenemos la capacidad como centros hospitalarios para darles calidad de vida, y más en el mieloma múltiple, que él conoce muy bien lo que es el mieloma, pues que se lo fume, se lo tome, se lo hunde, que él haga lo que quiera. Y me fui con mi directora, y pues voy a ver qué me dice mi directora. Señora Mayra, ¿qué piensa usted del cannabis y el mieloma para el dolor? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí está la estadística. No sé cómo se puede, pero es una evidencia científica en base a una sola pregunta. Pues el cannabis para quitarle el dolor al mieloma, porque el mieloma es una fregadera. Es miserable, Muchos de nuestros amigos muy queridos han muerto por eso, y han muerto de unas maneras miserables. Y bueno, pues yo con Erika, así que a lo que ella diga. Gracias. Gracias, Eri. Escucharte siempre es un placer. Con lo que has contado de tu experiencia de vida, con lo que has contado ellos antes y lo que estamos viendo del diplomado, a mí se me venía la imagen del cuento, leyenda ese hindú que es del elefante y los 7 sabios, que a mí tanto me gusta y que también utilizo en mi trabajo. Tanta super especialización médica que a mí me ha tocado ver y que vosotros os ha tocado vivir es que si solo veo cosas de cuello y me llegas pues no, si no es de cuello, pues no tienes nada. Y si o veo, soy ginecóloga y veo aquí, es por hormonas, ya sabes, como menopausia, pero todo el cuerpo, y qué bueno con el diplomado con Octavio, o sea, todo el cuerpo es una red compleja, entonces tanto sea súper especializado, y es a lo que estoy llegando, que tanto sea súper especializado de ver
solo un foco como el sabio ciego que toca la trompa o la pata o la cola o la oreja, que no ven todo el elefante que es nuestro cuerpo. Entonces, por eso siento yo que hacia ahí va el que por qué chingados llegan diagnósticos también tan tardíos o pasas por un viacrucis de dolor, porque al que tú vas, ya sea terapeuta fisio o médico similar o médico privado o público, solo ven una parte de tu cuerpo y se les olvidó esa parte de conexión, de que todo está conectado. Entonces sí es importante empezar a visibilizar y visualizar esa parte, porque sí, siempre nos preguntamos, ¿por qué vienen tarde? ¿Por qué vienen tarde? ¿Por qué vienen tan avanzado? Bueno, pues quizás el problema está en que solo vemos una parte de toda la complejidad del cuerpo humano, que es emoción, como dijeron anteriormente, que es emoción, que es físico, que es social, cultural, económico incluso, pero que es todo en conjunto. Entonces, sí, al decirlo tú también y al decirlo el otro, no quería que se quedara ahí este pensamiento. Gracias. Yo quiero decir algo, y es que la cancerología es una oncología aún. Tú eres más canceróloga ahora que muchos oncólogos, porque la cancerología es una reflexión profunda sobre esta experiencia que llega a la pregunta de poner en duda valores socialmente, por ejemplo, aceptados por la medicina como la prolongación abstracta de la vida. ¿En qué experto va a determinar cuándo la vida tiene sentido? Por eso el desafío de nuestro tiempo es hacer una cancerología que incluye este saber, que se hace preguntas profundas que asustan. El cáncer nos está poniendo un espejo a todos, duro, ¿no? Pero la sesión de hoy y ahorita contigo es como agradecerte, y no tienes un doctorado, no tienes un grado, no importa, la pregunta que estás haciendo, tu palabra, hasta el último momento en que puedas, dánosla. Porque eres una canceróloga, Patricio lo es. Y se necesita una red de cancerólogos, en el sentido de logos, de entender y de hablar. Logos es palabra. No podemos seguir reduciendo la cancerología a la oncología, y eso hay que dejárselo claro a todos los médicos. Es un tema político. Gracias. Bueno, Erika, muchas gracias. Sabes que te estimamos mucho y es difícil escucharnos, pero soy muy cobarde. Octavio decía hace rato que cuando ustedes tocan puertas para exigirles resultados a las universidades. Y creo que nosotros tenerlos aquí a todos ustedes presentes nos sirve para cuestionarnos a nosotros mismos. Porque si nosotros estamos en la academia, fue por una azar de que a nosotros nos tocó, pero a nosotros no. Y a veces estando aquí adentro se nos olvida la deuda que tenemos con ustedes y la deuda que tiene la academia con la sociedad. Si ustedes tocan puertas, a los que estamos adentro nos toca tirarlas y trabajar para la sociedad, porque pues ese es el fundamento de esta universidad, de cualquier universidad pública, retribuirle a la sociedad lo que nos da. Entonces, mientras los especialistas no se sienten a hablar con ustedes, porque no son los dueños del conocimiento, los dueños del conocimiento son los que viven las consecuencias de las violencias que se viven, porque pues si no tenemos ni siquiera acceso a un ambiente sano, jamás vamos a poder aspirar a la salud. O sea, vamos a aspirar a tener más enfermedad. Entonces, es muy importante y les agradezco mucho que nos hayan compartido, porque es difícil escucharlos, pero pues también nos ponen a nosotros a reflexionar sobre el sentido de lo que estamos haciendo y cómo poder hacer algo. Ahora sí, como tú nos dices, que cuando mi cuerpo ya no da para la batalla, que cuando nuestros cuerpos sí sirven, podamos luchar por ustedes. Gracias. Qué bonito.
Erika, primero mi admiración. Gracias. Llega profundamente. Y hablaste de que no tenías una religiosidad y no creías tampoco tanto en remedios, cosas, jarabes, alacranes. Entonces, ¿qué te mueve a levantarte cada día? Ay, pues lo último que me movió pues esta última recaída fue muy dura. Entonces estaba por ahí como en abril, no me podía mover, o sea, me podía mover, pero pisar era increíblemente doloroso. Así que solamente salía para ir a mi quimio. Y en ese momento vivía en un tercer piso, sin elevador, y era muy difícil. Me untaba como si fuera crema una pomada de marihuana que alguien me regaló, y apenas era un poco de alivio. Ese creo que ha sido como de los dolores más desesperantes porque no podía dormir, entonces varias noches que me pasaba literalmente en vela, estaba muy agotada y mi hermano menor es hipocúsico y tiene un problema de riñones, está en espera de poder tener un trasplante de riñón, pero además en abril se puso muy mal y le tuvieron que hacer una operación de corazón, a corazón abierto. Y eso me movió. Eso me hizo salir, estar yendo al hospital. Mi mamá está a un pelo de tener 70 años. Su marido recién se infartó por segunda ocasión, o sea, de agosto para acá, 2 infartos. Y eso me mueve porque sigo siendo un soporte para mi familia. O sea, y no es por creer que tengo mucha fuerza, sino para mí mi autonomía es muy importante. Pero también pienso que no quiero desgastar a mi familia en que me cuiden cuando no lo necesito todavía. Y entonces yo les digo, pues guarden la energía porque ya llegará el momento. Ahorita todavía no. Y ahorita que todavía no es el momento, yo encuentro en mí la fuerza para poder seguirles dando soporte a ellos. Y lo que me he dado cuenta es que a ellos les da mucho valor lo que ellos interpretan que es mi valor. Y entonces yo veo que ellos se reconfortan conmigo, que ellos sienten que yo les doy fuerza. Y lo acepto como un diálogo de fuerza. Y eso me ayuda a mí, les ayuda a ellos. Para mí, creo que eso me levanta. Me levanta cuando uno de los que está ahí en la imagen y que Patricia mencionaba hace rato, a Marco es el dueño del bastón que yo uso. Y un día llegó a mi casa y me entregó todos sus bastones. Para mí tiene un peso simbólico increíble su bastón. Y él fue un eje para los que somos como esa generación de mieloma, porque estaba muy al pendiente de todos y entonces su fuerza nos potenció. Y entonces para mí yo siento un compromiso moral con ellos y pues soy la más joven. Y de alguna manera ellos consideran que como soy la más joven, pues digo, soy la más fregada porque el mieloma mientras más joven te da, pues más daño hace. Pero pues no les voy a discutir eso y entonces yo quiero asumir porque me da, pues acercarme, a dar la escucha, tengo la risa fácil además y todo eso creo que me da fuerza y les da y entonces me quiero influenciar de lo que los otros interpretan de mí y que me alcanzan a decir. Ya. Bueno, pero salí a Marco a colación porque después de que él murió,
en general a todos nos dio un bajón anímico tremendo, pero yo ya no quería hablar con la gente en el hospital. En el hospital yo era más o menos conocida porque siempre estoy riéndome y hablando con todo el mundo, y realmente yo no quería hablar con nadie porque es una suma de pérdidas. En ese momento así lo vi, dije, yo ya no, ya no quiero perder a nadie más, o sea, ya no quiero que me duela porque pues nos vamos a ir muriendo, esa es la realidad. Pero entonces me acuerdo de Marquito, me acuerdo de todo lo que nos dio, y entonces yo quiero dar pues hasta donde me alcance. Gracias. La última. Gracias, Nica. Creo que esto que tú abres con nosotros, pues, nos toca, pero yo quisiera saber, bueno, dentro de esta experiencia, de esto que tú nos compartes y que pues, nos mueve muchísimo, ¿qué es lo mejor que te ha dejado? O sea, ¿qué ha cambiado en ti? ¿Qué nos pudieras decir que ha sido lo más valioso, lo más transformador que has vivido desde el momento en que tú empiezas esta travesía? Bueno, primero, que esa acogida que tuve, pues aprendí, nadie sobrevive solo. Entonces, era algo que a lo mejor todos sabemos, pero el cáncer lo puntualizó, ¿no? Nadie sobrevive solo, y pues yo recibo de otros, y esta retroalimentación me da sentido a la vida. Y la otra es eso, como volver a replantearme, o sea, ¿qué es la vida? Porque yo decía, bueno, vivir es solo poder respirar para poder ir al hospital y esperarme sentada hasta que me muera, o qué va a ser vivir para mí. Y entonces replantearme eso me hace, yo tengo muy poca movilidad y muy poco dinero, entonces cualquier cosa que yo tengo que hacer tiene que ser algo que realmente me interese hacer, algo que valga la pena el esfuerzo que yo voy a hacer, el riesgo que voy a correr, porque una caída, un tope mal pasado, voltearme mientras duermo en la noche me puede dejar cuadraplégica. Entonces, para mí ha sido eso. Yo me considero que sí, efectivamente todos nos vamos a morir, pero yo siento aquí el recordatorio no lo puedo dejar de escuchar, y entonces quiero elegir muy bien lo que quiero hacer. O sea, ya no quiero hacer cosas que no quiero, ya no quiero compartir con gente que no quiero, hacer cosas que no me agradan, y entonces eso creo que al final es como la manera en que a mí me hubiese gustado haber vivido los años anteriores sin la enfermedad, ¿no? Como eso, buscar mi poder y acrecentarlo, ¿no? Y yo creo que es más allá de lo social y más allá de lo que yo pueda dar o recibir, eso es lo que para mí tiene sentido. Bueno, pues hemos llegado al final de la sesión. Gracias. No, al contrario, gracias. Y bueno, a las personas que nos siguen en línea también, gracias. Y a honrar la vida de los vivos y también de los que nos adelantaron, ¿no? Porque esto es una convocatoria a dignificar la vida. Gracias. Gracias, muchas gracias. Alguien me olvidó unos lentes.